Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos por delante la corrección del examen de psicometría que hicisteis ayer, 7 de junio de 2024. El modelo que voy a corregir es el modelo B y en psicometría está el A, primera semana, y el B de la segunda semana. Es decir, todo el mundo tenéis el mismo examen. Estas correcciones son a mi juicio, a pesar de que, dentro de poquito ya salen las plantillas con el desarrollo del equipo docente, pero me parece muy interesante para que veamos maneras de razonar, cómo elegir fórmulas, cómo interpretar los enunciados, y por eso me gusta hacer estos vídeos. Así que de cara a repaso para otros años, pues te puede ser de utilidad. De igual manera, te agradezco mucho que si consideras que sirven estos vídeos, pues le des a me gusta y lo puedas compartir por si hay más personas que les pueda servir bien. Así que cualquier actualización en el sentido de anuladas, que coinciden con las plantillas, todo lo tendrás en descripción, cerca del vídeo o en comentarios. Ahora sí, vamos a ver la corrección mía y empezamos. Dice 1, como sabéis, lo primero siempre son de teoría, ¿no? Entonces dice, el modelo que operativiza la teoría clásica de los test se debe operativizar, es decir, vamos a coger esa teoría y la vamos a aplicar a nivel matemático. Entonces, tenemos el modelo lineal y tenemos el modelo lineal de quién? De Spearman, ¿vale? Spearman o Sperman, que nos dice que tenemos una puntuación empírica, que es la que vamos a obtener en el test. De esta hay una puntuación verdadera, intrínseca de la persona, y por lo tanto habrá que asumir que siempre hay un error. Estamos hablando de sumativo, es aditivo, entonces este error a veces será positivo y a veces será negativo, es decir, a veces nos quedaremos cortos y a veces nos pasaremos, pero esta puntuación verdadera va a ser siempre la misma. Lo que va a ir variando es la puntuación del test y por lo tanto el error, ¿no? Entonces, el modelo que operativiza la teoría clásica de los test, pues tendríamos aquí a Spearman o Sperman. La 1 sería la B de Barcelona y esto lo vemos en el tema 1. Yo tengo una clase donde explico la teoría del tema 1, así que te puede ser de utilidad, te puedo dejar el enlace por aquí. Vamos con la pregunta número 2 y nos dice, el coeficiente de validez es un indicador. Paramos, razonamos, coeficiente, validez. La validez solemos medirla como la correlación entre el test y el criterio, ¿vale? Y un criterio externo. Bien. Dice, la estabilidad de las puntuaciones. La estabilidad de las puntuaciones está relacionado con la fiabilidad. Es decir, la correlación entre el test y su forma paralela. Bien, por lo tanto la A descartamos. La B dice, relevancia de los ítems en un test. Dice, la relevancia como tal tendría más que ver, ¿vale?, a la hora de construcción, pues, como validez de contenido, pero me habla del coeficiente de validez, hacemos esa relación, no la validez como tal, ¿vale? Esa es la diferencia. O sea, la validez sabemos que tenemos tres conceptos, tres procesos diferentes, y el de la relevancia tendría que ver más con el contenido, ¿no? Aquí tendremos que ver más bien con la asociación con un criterio externo, por eso la B la descarto. Y la C dice la capacidad predictiva del test con respecto a un criterio. Perfecto, tal cual, estupendo. Esto lo vemos en el tema 6. Bien, vamos con el 3. El 3 nos dice, en los test de velocidad, ¿vale? Velocidad, es decir, lo que interesa es cuántos ítems eres capaz de contestar en un tiempo dado, ¿vale? Que lo que interesa es que se conteste. Bien, entonces dices, tienen ítems que no presentan ninguna dificultad. Y es que la clave es que sean preguntas fáciles para poder agilizar el proceso o ir rápido. O hablamos de precisión o hablamos de velocidad. Cuando queremos hacer algo de manera precisa, es decir, fiable, limitando el número de errores posibles, pues nos tomamos todo el tiempo necesario. Pero si lo que quieres es hacer algo rápido, las cosas rápidas, siempre hay que hacer concesión en cuanto a la precisión. Entonces la manera es reducir la dificultad. Cuanto más fáciles sean, mejor, ¿vale? Y es el requisito. Entonces, es verdad, tienen ítems que no presentan ninguna dificultad. La B dice, no limitan el tiempo para resolver el test. Ya vemos que es una condición totalmente necesaria para hablar de test de velocidad. Por esto, la B la descarto. La C dice, se utilizan principalmente para medida de actitudes. Si estamos hablando de dificultad y estamos hablando de facilidad, ya no son actitudes, estamos hablando de test cognitivos.
En los test cognitivos hay preguntas correctas e incorrectas. En las actitudes no hay preguntas correctas e incorrectas. Por eso la C la descarto también. Entonces nos quedamos con la A exclusivamente y esto del test lo vemos en el tema 2, ¿vale? Que es cuando vemos todo el tema de construcción de ítems y lo tendríamos en el 2. Bien, la 4 dice, en los test adaptativos informatizados, esto es teoría del tema 1, se usa la función logarítmica propuesta por Fechner. Esto pertenece al temario que está eliminado y no tiene nada que ver con los test informatizados, ¿vale? Este es el tema eliminado, así que la A no es. La B, se presentan los mismos ítems a todos los sujetos. Bueno, entonces dices, ¿me puedo acordar? No, ¿de qué consisten los test adaptativos informatizados? Se nos presenta un ítem, según vamos respondiendo, si vamos respondiendo bien, pues cada vez los ítems van a ir aumentando en su dificultad. Entonces, no hay un camino específico, sino que en función de la respuesta se van adaptando al sujeto, al nivel del sujeto. Entonces, no todos van a ver los mismos ítems. La C, el nivel de cada sujeto va determinando los ítems que se le van presentando. Efectivamente, eso es. Entonces, este sería la C. Y esto lo vemos en el tema 1, que como te digo, tengo vídeo explicando todos los contenidos de esta parte de la asignatura. Bueno, pues vamos con la siguiente, que la siguiente se notificó en el examen que había una errata en una de las alternativas, porque, veamos, dice, ¿cómo es la probabilidad de acertar al azar un ítem de 3 alternativas? Entonces, la probabilidad de acertar al azar, ¿vale? Tenemos la probabilidad de acertar, azar. Vale. Esto es, tenemos 1 entre las alternativas de respuesta. Esta es la probabilidad de acertar, ¿no? El examen tiene 3 alternativas, pues la probabilidad de acertar, porque hay una que es correcta, pues 1 entre 3, ¿sí? Bien. Esa sería la probabilidad de acertar. Bueno, vamos a ver. Dice, puede ser mayor que el coeficiente... Uy, que me paso de flecha. Menor que la de un ítem de 2 alternativas. A ver, me está hablando de 3. Entonces, ¿qué tenemos? 1. Vale. 1 entre 3, la probabilidad de acertar 3 sería 0,333333. De acertar 2 es 1 entre 2, por lo tanto es 0,5. ¿La probabilidad de 3 es menor que la de 2? Pues sí, 0,33 en comparación con 0,2. La A es verdad. La B se nos indicó que había que cambiar, se nos indicó en el examen, mayor por el término igual. ¿Por qué? Porque la frase original también era correcta. Entonces, claro, esto como puede ser si tenemos 2 opciones, ¿no? Entonces sería B igual que la de un ítem con 4 alternativas. Un ítem de 4 alternativas tenemos que es 1 entre las 4 alternativas, es decir, 0,25. Bien, entonces 0,33 sí es mayor de 0,25, así que la frase original era correcta también, pero sin embargo igual no. Por esto la B se descarta. Yo espero que en tu centro asociado te lo indicaran, ¿vale? Porque si no, pues esto sería motivo para anular esta pregunta. La C es independiente del número de opciones, ya vemos que no. Entonces, la 5 sería la A con esta corrección y esto lo tenemos en el tema, lo vemos en el tema 2, ¿vale? En el tema 2. Muy bien, vamos con la 6. La 6 nos dice el coeficiente de validez de un test. Vale, coeficiente de validez. De nuevo, validez, en principio, correlación, ¿no? Vale. Dice, vale, pensaba que estaba, digo, uy, estoy cogiendo este lo voy a poner aquí arriba, que si no, lo que hace es confundirme. Vale, listo. Estamos aquí. Y decía, el coeficiente de validez de un test, dice, puede ser mayor que el coeficiente de fiabilidad. ¿Vale? O sea, el coeficiente de fiabilidad, sabemos que es la correlación entre las formas paralelas del test. Bien. B, es la correlación entre las puntuaciones empíricas y las verdaderas. A ver, vamos a anotar esto. Dice, correlación entre empíricas y verdaderas. Esto es igual al índice de fiabilidad, no coeficiente de validez. Así que la B, descartada. Vale, la C dice, expresa la proporción de la varianza criterio que puede pronosticarse a partir del test. Vale, proporción, varianza, ¿vale? Claro, dices, ¿esto qué sería? Estamos hablando de la proporción, la explicada. Entonces sería proporción de varianza explicada. Y esto, proporción de varianza explicada, es el
coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado. Es decir, esto es el coeficiente de determinación. Validez al cuadrado, pero me está preguntando por la validez, no por la validez al cuadrado. Por eso la C la descartamos, ¿sí? Porque es el coeficiente de determinación. Proporción de varianza, ¿vale? Que es explicada por el test. Proporción de varianza del criterio que es explicada por el test. ¿Bien? Entonces, descartando se nos quedaría que es la A. ¿Cómo podemos razonar si esto... ¿Vale? Porque hay una fórmula que nos puede ayudar. Entonces mi consejo es utilizar la fórmula e ir ensartando números para ver si coinciden. Entonces nos vamos a ir al formulario. Nos vamos a ir al formulario y en el formulario esto, como estamos hablando de validez y fiabilidad, lo tenemos en el tema 7. Entonces estamos en el tema 7 efectivamente y estamos en el 7. A ver. Aquí sería el 7. Vamos a ir hacia el final. Aquí, mira, estamos en la página 48, ¿vale? La página 48. Entonces, fíjate, tenemos que el valor máximo... Vale, tenemos que el valor máximo del coeficiente de validez es este. Entonces tú dices, a ver, vale, yo tengo, por ejemplo, digo, el coeficiente de validez puede ser porque tú te dices 0,36 por 0,6 sería 0,36. Pues nos ponemos números facilitos. Entonces dices 0,36, ¿vale? ¿Por qué digo que es 0,36? Y voy a coger el que este dato de aquí me dice este es menor o igual. O sea, por lo menos igual. Y de ahí menor. Bien. Entonces digo, vale. Me hago y digo, la raíz cuadrada de ¿qué número? Dices, ¿qué número elevado al cuadrado te da 6? ¿Vale? Dices 6 por 6, 36, ¿correcto? Entonces dices la raíz cuadrada, entonces tú te lo puedes poner aquí. Dices 0,6 al cuadrado es igual a 0,36. Por lo tanto, te pasas el 2 que está en el cuadrado, te lo pasas haciendo la raíz. La raíz cuadrada de 0,36 será 0,6. Es una manera de ponértelo, ¿vale? Como ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Uy, claro, es que lo estaba haciendo... ¿Ves? La mejor manera es poner ahí, ahora sí. 0,6. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo el enunciado? El enunciado nos estaba diciendo que el coeficiente de validez, puede ser mayor que el coeficiente de fiabilidad. Cuidado con esto. Este es el coeficiente de validez. Este de aquí, ¿vale? El 0,6, este es el coeficiente de validez. Y me dice que puede ser mayor que el coeficiente de fiabilidad. Tú puedes pensar, pero aquí está diciendo que el coeficiente de validez es menor. Cuidado, es menor todo esto es el índice de fiabilidad. Es el índice. El coeficiente es el valor que está aquí dentro, este de dentro. Entonces, ¿qué estamos viendo con los números? Que 0,6 es mayor que 0,36. Es decir, el coeficiente de validez puede ser mayor que el coeficiente de fiabilidad, efectivamente. Pero el coeficiente de validez nunca será mayor que el índice de fiabilidad. ¿Vemos los matices? Vale, muy bien. Pues teniendo en cuenta esto... Y viendo que descartamos las demás, pero para que veas por qué la propia alternativa está correcta, elegimos aquí que sería la 6, la A, ¿vale? La A puede ser mayor que el coeficiente de fiabilidad y ya vemos por qué. Entonces esto lo encajamos en el tema validez, pues en el tema 7 más bien, ¿vale? Que es donde tenemos cuando lo relacionamos con la fiabilidad. Vale, dice, dentro del modelo de Katman, el coeficiente de reproductividad se considera adecuado cuando su valor es igual o mayor. Esto, como corregí el examen la primera semana, ahí lo razonamos también, que era 0,90, ¿vale? De ahí que es muy bueno que veamos correcciones de otros exámenes. Y esto lo tenemos dentro de lo que es escalas, por lo tanto, es el tema 3. Bien, 8. Al 8 dice, el poder discriminativo de un ítem se puede medir a través de... Poder discriminativo de un ítem. Ítem. Esto es tema 8. Nos vamos al formulario. Y del formulario nos vamos al tema 8.
Bien, entonces, aquí ha dicho discriminación. Bueno, pues vamos, y tenemos que si esto es dificultad, seguimos, dificultad, nada, discriminación, ¿vale? Discriminación. Entonces, para la discriminación podemos utilizar índices basados en los grupos extremos. Podemos utilizar índices basados en la correlación. Y bueno, aquí tenemos, esto es como muy grande. En la correlación, visibilidad puntual, aquí tenemos la corregida, índice de discriminación, ¿vale? Los grupos extremos, esto también comparado 2, y luego factores que afectan a la discriminación. Con lo cual dices, bueno, aquí tiene que estar todo. Entonces, la pregunta dice, proporción de respuestas correctas de los sujetos. Proporción de respuestas correctas. ¿Cuántas son las respuestas correctas? Así en general, dices, no hemos visto que no. Sería comparación, ¿vale? La B, comparación de la proporción de respuestas correctas entre sujetos de baja y alta puntuación en el test. Pues esta está bien, grupos extremos. Los de más alto ya sea 25%, 27% normalmente. Y es comparar proporción si eso es una resta, ¿vale? La C dice la correlación entre las puntuaciones del ítem y una variable externa. Vale. Aquí viene, para mí, yo no sé si decir que intentan inducir a un error aquí o que realmente la C de alguna manera también puede ser correcta. Verás, estamos hablando de correlación, puntuaciones del ítem, variable externa. Vale, nos vamos al formulario. En el formulario hemos visto que nos podemos basar en grupos extremos o nos podemos basar en la correlación. Entonces, fíjate, aquí, ¿vale? Aquí tenemos que se ve muy bien que efectivamente proporción de aciertos en el grupo superior, proporción de aciertos en el grupo inferior, es una comparativa perfecta. Ahora nos vamos a la correlación. Y cuando tenemos la correlación, para cuando tenemos las dos variables que son dicotómicas, ¿vale? Cuando son dos alternativas, pues claro, aquí, ¿qué estamos comparando? ¿Qué estamos comparando? El ítem, ¿vale? Las puntuaciones del ítem, los aciertos en el ítem, con los actos en el criterio. Entonces, esto es una variable criterio. No deja de ser una variable externa. No es externa, sería una manera de llamarla muy extensa, porque al final el criterio tiene que ver con que tiene cierta representatividad, tiene sentido, ¿no? Compararlo. Entonces, yo de alguna manera sí que veo la C como posible impugnación, porque sí, no estaría mal decir que es ítem con variable externa, es criterio externo, ¿vale? Que tiene una concepción más específica, criterio, pero variable externa, no lo veo del todo mal. Lo digo porque si has contestado la C, igual te ha pasado esto. Entonces igual has dudado entre elegir la B y elegir la C. Y te has decantado por la C, por ese motivo, ¿vale? Entonces, bueno, considero que la 8, pues hasta cierto punto pues tiene sentido que alguien haya podido contestar esa. Yo, la verdad es que elijo la B, pero reconozco que, bueno, comprendo ahí la disyuntiva, ¿no? Esto sería tema 8, porque hablamos de ítems. Seguimos. Dice, el coeficiente de valor predictivo es el complementario del coeficiente de... Vale, coeficiente de valor predictivo. Cuando tenemos que son complementarios, significa que si yo sumo este más el otro que sea, siempre me va a salir 1. 1 más el otro, 1. Si no nos acordamos, podemos acudir al formulario, porque en el formulario tenemos al final del tema 6, es donde vemos el coeficiente de determinación, el coeficiente de valor predictivo y el de alienación. Entonces, aquí que nos vamos a encontrar, ¿vale? Voy en el 7, voy hacia atrás, nos vamos a encontrar en, a ver, tenemos la página 37, vemos aquí tenemos el de alienación, el de determinación y el coeficiente de valor predictivo, ¿vale? Ahí tenemos los tres. Vale. Entonces, claro, tú que estás viendo aquí, dices, tengo el coeficiente de alineación, que tiene esta fórmula, que no tiene nada que ver con el de determinación.
Y el coeficiente de valor predictivo, que es el que me están preguntando, tiene esta. Es decir, 1 menos esta otra. Vaya, esto justo, ¿te fijas? Esto es igual a esto. Coeficiente de valor predictivo, seguridad. Coeficiente de alineación, inseguridad, son aquí complementarios. Y digo son aquí porque en diseños de investigación no es así. En diseños de investigación el coeficiente de alineación es complementario del de determinación, pero en psicometría no, ¿vale? Entonces, yéndonos aquí al formulario, vemos que el complementario del coeficiente de valor predictivo es el coeficiente de alineación. Entonces, tenemos que es el A. Alineación, ¿vale? Bien, vamos con la 10. La 10 dice, la puntuación verdadera que corresponde a un sujeto en un test, puntuación verdadera, ¿vale? La verdadera es la esperanza matemática de su puntuación empírica. La esperanza matemática, esta E, esperanza matemática de la puntuación empírica, es la media, ¿vale? Eso es lo que estaría indicando. La B dice, se conoce como la media de las puntuaciones empíricas menos los errores de medida. Al loro con esta definición, porque fíjate, estamos hablando de la puntuación, tendríamos del modelo lineal de Spearman, tenemos que la puntuación empírica, hemos dicho que es igual a la verdadera más el error. Entonces, de aquí, ahora voy a utilizar esta parte para despejar, entonces de aquí dices, bueno, pues puedo despejar la verdadera. La verdadera, por lo tanto, es igual a que yo cojo el error, está sumando, lo paso restando, ¿verdad? Y decimos la puntuación empírica menos el error. Pero cuidado, porque aquí me está diciendo, se corresponde con la media de las puntuaciones empíricas. No me está diciendo la puntuación, me está diciendo esto. Y esto es incorrecto. Igual te ha pasado, ¿vale? Que ahí sin querer no te has dado cuenta, porque es que la verdad es que está muy bonito para poner eso. Y la C es una variable aleatoria. No es aleatoria porque siempre tiene el mismo valor. Lo que va teniendo diferentes valores es el X y la E, ¿vale? Así que, bueno, por eso la media de todas acaba tirando a la verdadera. ¿Esto dónde lo tenemos también? Lo tenemos en el formulario. En el formulario nos vamos a los supuestos, ¿vale? Nos vamos a los supuestos del tema 4. Y ahí vamos a ver que tenemos que la esperanza matemática para las puntuaciones empíricas coincide con las verdaderas. Vale, esto lo tenemos aquí. Además está ahí mismito, como vemos, la formulación del modelo. Además lo tenemos aquí, ¿vale? Modelo lineal de Spearman, depende del día, lo digo de una manera, depende del momento. Entonces, supuestos del modelo, ¿qué tenemos aquí? Que la verdadera esperanza matemática, ¿vale? Entonces, este examen está muy bien porque la verdad es que hay varias de preguntas que permiten sacarlas con el formulario, cosa que en el examen de la primera semana no pasó así, ¿vale? Vale, pues entonces nada, eliminamos esto y elegimos únicamente que la 10 es la A, la esperanza matemática de la puntuación empírica. Seguimos, dice, la validez de las puntuaciones de un test es una propiedad intrínseca del test. La validez como tal, no, tenemos la validez de constructo, tenemos contenido, tenemos criterio. Entonces, en realidad, dependiendo del criterio que podamos elegir, por ejemplo, pues va a variar. Entonces, no es una propiedad intrínseca, porque depende del criterio que elijamos. La B dice, se puede calcular mediante la correlación entre las puntuaciones verdaderas y las empíricas obtenidas por los sujetos. Vamos a ver. Se puede calcular mediante, estamos hablando de validez, esto me dice la correlación verdaderas empíricas. Otra vez, esto es índice, muy importante, cuidado, índice de fiabilidad. No, estamos hablando de validez. La C hace referencia a las inferencias, ¿vale? Inferencia, yo voy a inferir desde lo particular a lo general, que se hagan a partir de las puntuaciones obtenidas de los sujetos. Es decir, yo voy a tener una puntuación en el test X y con esto voy a poder inferir qué tal le va a ir en el criterio, por ejemplo, ¿no? Sí, muy bien. La prospectiva. Bueno, pues entonces aquí la C sería estupenda. Y seguimos, nos dice, el modelo escalar de Thurston implica que las puntuaciones asignadas a los elementos son independientes de la muestra de sujetos. Vamos a ver, las puntuaciones asignadas
son los individuos quienes dan, ¿no?, su valor a esto, con lo cual independiente es nada. La B dice, asume que la dispersión discriminante de una... asume que dispersión discriminante da una idea de la ambigüedad suscitada por el estímulo. Y esto es porque se nos presenta un estímulo, tenemos que asignarle un valor y dependiendo del día le vamos a poder asignar un valor, dependiendo incluso del momento del día, es decir, vamos a tener una distribución discriminante de nuestra percepción de este estímulo. Entonces, esa diferencia entre un día y otro, ¿vale?, es lo que hablaríamos de la dispersión. ¿De acuerdo? Es de la dispersión. Si yo te digo, ¿cuánto puntuarías el ir a un parque acuático? ¿Cuánto lo puntuarías como algo divertido? Pues hoy igual lo puntúo como un 9, mañana lo puntúo como un 6, porque de repente las actividades en el agua no me apetecen mucho, entonces ya estamos viendo que lo puntúo de manera diferente. Esas diferencias de puntuaciones sería la dispersión. Y claro, es una idea de ambigüedad, porque es como, o sea, el otro día te parecía un 9, hoy te parece un 6, o sea que sí. Da lugar a escalas de razón. No son escalas de razón, esto serían escalas de intervalo, ¿vale? Pues nada, por lo tanto, decimos la B, asume. Y aquí ya empezamos con los números, así que te voy a presentar los desarrollos que he hecho. A ver, ¿qué tenemos aquí? Los desarrollos. Muy bien. Y vamos con ello. Tenemos preguntas 13 y 16. Se presentan 6 respuestas de 6 sujetos, de la 1 a la 6, y de test tenemos 4 ítems. Asimismo, se indica la puntuación de cada sujeto en el criterio I. Entonces, sujetos, me lo dibujo así, tenemos 6, ítems nos indican que tenemos 4, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos el test, los sujetos estos, y los ítems, el criterio. La X nos faltan las puntuaciones de la X que las obtenemos sumando los valores de cada sujeto, ¿no? Entonces, aquí sabemos que el 1 indica que ha acertado, el 0 que no, y por lo tanto esta persona tiene un 3. Tendremos un 4, un 1, un 3, un 2 y un 3 de los 6 sujetos. La primera pregunta nos dice el coeficiente e índice de fiabilidad del test. Coeficiente y luego le haríamos la raíz cuadrada para obtener el índice, obtenido según alfa de Cronbach. Entonces, de primeras, en las alternativas de respuesta, el primer valor va a ser el coeficiente y el segundo va a ser la raíz cuadrada de eso. Entonces, si te fijas, la alternativa B se descarta sola, porque si hacemos 0,23, hacemos su raíz cuadrada, no sale 0,05. Entonces, ya por esto la B la descartamos. Es verdad que se nos queda la A y se nos queda la C porque cumple este requisito. Si yo hago 0,48 y le aplico la raíz cuadrada, me sale 0,69. Entonces, me está hablando de alfa de Cronbach. Para esto es fiabilidad, tema 4, y nos vamos a la página 17. ¿Vale? En la página 17 tenemos tal cual la fórmula de alfa de Cronbach, que nos dice que necesito n, ¿cuántos ítems hay? Que se nos ha dicho que hay 4. Y tengo lo mismo aquí y 1 menos. ¿Esto qué es? Esto es que tengo que sumar el sumatorio de la varianza de todos los ítems, ¿vale? J sería ítems. ¿Cuántos ítems tengo? Tengo 4. Entonces, bueno, aquí los aciertos. La varianza, esto hay que acordarse para ítems dicotómicos, es P por Q, es decir, probabilidad de aciertos por probabilidad de fallos. Vimos uno parecido en el examen de la primera semana también. Entonces, aciertos por ítem 5, 5, 2 y 4, lo mismo se suman los valores que son 1. P, pues ¿cómo sería? 5 aciertos sobre el total que son, sobre el total que son 6, ¿vale? Entonces, han acertado 5 personas entre 6, sería 0,83. Aquí lo mismo, aquí 2 entre 6 es 0,333, aquí 4 entre 6, 0,666. Esto es P, probabilidad, es la dificultad, ¿no? Y luego el Q es el complementario. Entonces, la varianza es P por Q y me sale 0,139 aquí, lo mismo, 0,222 y lo mismo. Yo hago el sumatorio y me sale que es 0,72, porque esto sería la varianza para el ítem A, ¿vale? Y esto es la varianza para el ítem B. Si queremos hacer la desviación típica, con hacer la raíz cuadrada ya está. Entonces, bueno, me piden la sumatoria, ahí tenemos ese 0,72. Vale, aquí está, es un 0,72. La varianza del test, pues esto, la mejor manera es, o más allá de que hagamos la fórmula manual, que sería
3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo ello entre 6 más la media al cuadrado, que hay que calcularla también, ¿no? Que sería sumar todo esto y dividirlo entre 6. Entonces, mejor que lo hace la calculadora, introducimos la x y nos sale que la media es un 2,666 y la varianza es 0,88888. Entonces, bueno, lo pongo en la calculadora y me sale que es 0,25. 0,25 sería el coeficiente de fiabilidad. Yo le aplico la raíz cuadrada y me sale el 0,50. Es verdad que no sale exacto las alternativas, lo cual no hace mucha gracia, ¿vale? Pero a veces en esta asignatura funcionan así, no ponen exacto. Entonces el que más se nos acerca sería la A. Entonces 0,23 y 0,48 es el que elijo yo. 13A. Bien, seguimos. Los coeficientes de validez, determinación, valor predictivo y alineación. O sea, de golpe nos piden mucho en una sola pregunta. Pero esto, si sabemos un poco cómo se complementan uno y otro o cómo están relacionados, te sirve para descartar incluso sin necesidad de hacer ningún cálculo. Mira, el coeficiente de validez es la correlación entre el test y el criterio. Este sería, ¿vale? No vamos ahora con números, simplemente dices, vale, el coeficiente de determinación es este elevado al cuadrado. Entonces, este número de aquí, que representa la determinación, corresponde al cuadrado de este. Si yo cojo 0,27 y lo elevo al cuadrado, no me sale 0,04. Esto ya me descarta la A. Me voy aquí y cojo 0,96, lo elevo al cuadrado y no me sale 0,04. Por lo tanto, la única alternativa que puede ser es esta de aquí. ¿Vale? Pero es que además, fíjate que tenemos que el coeficiente de valor predictivo y de alineación, si lo sumo, me dan 1, porque son complementarios, como hemos visto antes. Entonces, 0,96 y 0,07 suman 1, no. De nuevo, más motivo para descartar la A. 0,96 y 0,04 suman 1, sí. Y 0,07 y 0,27 suman 1, no. Entonces, no me haría falta realizar ningún cálculo. De esta forma, elijo que es la B de Barcelona. Pero si no, tenemos la correlación entre la X y la Y. La mejor manera es que nos lo dé directamente, ¿vale? Si no hacemos visibilidad puntual, pero que nos lo dé la calculadora. Ponemos el valor de la X, ponemos el del criterio Y y esto ya nos saca que es 0,27. ¿Vale? Bien, entonces el coeficiente de determinación, que es lo siguiente que me piden, vamos a la página 37 como hemos visto antes, y yo cojo el 0,27, lo elevo al cuadrado y tengo ese 0,07, ¿vale? Aquí lo vemos, determinación, validez al cuadrado. El valor predictivo 1 menos, y aquí sustituimos, que sería ese 0,04, y el de alineación es de 0,963. Así que nos encaja perfectamente, ¿vale? Nos encaja perfectamente. Muy bien, pues 14, la B de Barcelona. Seguimos. Tenemos la 15. Dice, el índice de discriminación del ítem de tema 8. Tema 8, según la correlación biserial puntual. Si lo hacemos como si habláramos de coeficiente de correlación de Pearson, es decir, si lo introducimos directamente para que lo haga la calculadora, sale directo, ¿vale? Lo que sí tenemos que hacer es el siguiente apaño. Me está hablando entre el ítem D y la X, pero para ello tenemos que obtener el valor de la X habiendo eliminado el ítem D. Entonces, si la X es 3, menos 1 se me quedan un 2. 4 menos 1 se me quedan un 3. 1 y 0 se queda igual, 3 menos 1 se quedan 2, 2 nada se queda igual y 3 menos 1, 2. Entonces nos tiene que importar este de aquí y este de aquí, ¿vale? Entonces yo en la calculadora introduzco primero este, porque es el valor de la X, y luego introduzco este, ¿vale? Que es como si fuese el de la Y. Entonces ahí ya tenemos la relación entre estos dos y verás que te sale lo mismo que aquí. Si no, nos trabajamos a mano en la biserial puntual, que está en la página 51, ¿vale? Y aquí lo vemos, me pide la media de los que han acertado. Pero cuidado, porque es una vez que hemos, y esto es importantísimo, una vez que hemos eliminado, ¿vale? Es decir, la columna eliminado, eliminado, eliminado. La columna que me interesa, ya hemos visto, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué personas han acertado en el ítem B? Pues han acertado
el 1, el sujeto 2, el sujeto 4 y el sujeto 6. Me cojo sus puntuaciones, son en total 4 y tengo la media, que esto es 25. Para, en general, el test completo, pues aquí vemos que la media es 2, la varianza, calculo con la fórmula de la varianza, me sale 0,33, le hago la raíz cuadrada y sale 0,57. Probabilidad que tenemos, que es la dificultad 0,666 y el 0,333 que está calculado antes. Sustituimos y nos sale el redondito 0,62. La 15 la hace de casa. Muy bien. Nos vamos con la 16. Suponiendo que la distribución de las puntuaciones en el test siguiera una distribución normal, ¿qué percentil de eneatipo le correspondería a un sujeto que en el test obtuvo una puntuación directa de 3 puntos? Vale, vamos a ver. El test, una distribución normal. Si tengo una puntuación directa, ¿qué percentil y qué? Estos seguimos encajados en el enunciado principal. Entonces, yo ya tenía la media y yo ya tenía la varianza. Del general, ¿vale? Del general. Bien. Si se distribuye según la normal, significa que tiene esta distribución de aquí simétrica según la media. La media es de 2,666 y esta puntuación 3, pues se me queda aquí. Entonces, ¿qué necesito para llegar al percentil? Pues pongo la probabilidad. Entonces, yo lo que hago es me voy a la puntuación típica, la obtengo de la página 59 y este Z mío es la puntuación que me han dado, que es 3, menos la media y abajo hago la raíz cuadrada, este 0,888 y me sale que es la Z es 0,36. Tengo Z que es 0,36, miramos en la tabla y lo que queda por debajo es una probabilidad de 0,6406. Con esto, ¿vale? Con esto ya tengo que es el percentil 64, este de aquí. El percentil 36 lo podríamos haber descartado de primeras porque la puntuación 3 queda por encima de la media, lo que hace que por lo menos sea un percentil superior a 50. El percentil 35 no podría ser porque habría quedado por debajo, ¿vale? Ya que la media es percentil 50. Vale, la mediana, ¿no? Sería. Bien, entonces el eneatipo que está en la página 60, sustituimos, tengo un 5,2 por la puntuación que sigue la distribución normal 0,66 y me sale un 5,72. Se redondea al alza y tenemos el eneatipo 6. Y por eso es la A, 16A. Bien, vamos con la 17. Aquí tenemos un test presenta un coeficiente de fiabilidad igual a 0,75 y yo me lo pongo, test. Fiabilidad 0,75. Tras ser administrado una muestra a 10 sujetos. 10 sujetos. Tras duplicarse la longitud del test, ¿vale? Hago un por 2, se vuelve a administrar a las mismas personas, obteniéndose una correlación de las puntuaciones de los sujetos en los dos tests, o sea, la relación entre este y este, o sea, X1 y X2, es de 0,60, ¿vale? Respecto a la inferencia estadística sobre la diferencia entre ambos coeficientes de fiabilidad, podemos decir, con un nivel de confianza del 95%, estos ejercicios salen muy poco. Entonces, igual de primeras dices, ¿cómo es esto? Esta la estructura es lo que vemos en la asignatura de diseños de investigación, ¿no? Del primer parcial. Un nivel de confianza. Se nos está diciendo que respecto a inferencias sobre la diferencia entre ambos coeficientes de fiabilidad. Yo aquí tengo un coeficiente de fiabilidad y aquí tendría otro que no sé cuál es. Pero me están diciendo si podemos asumir que son iguales o que son diferentes. Entonces, la hipótesis nula siempre dice que son iguales, ¿vale? El símbolo en la hipótesis nula es ρ porque estamos hablando de la población. Esto lo vemos en la explicación y se entiende muy bien también en diseños. Pero si das conmigo psicometría, yo lo explico esto también de cero. Para la alternativa dirá que son diferentes. Entonces, ¿vale? Estoy haciendo un contraste de hipótesis. Nos vamos a ir al formulario. Estamos hablando de fiabilidad, por lo tanto es tema 4. Y vamos a pasear por el formulario. Paralelismo, fiabilidad de las puntuaciones, continuamos, índice de fiabilidad, tipos de errores, error de estimación, vale, aquí seguimos, error de sustitución, nada, no pone nada. Vamos a ir haciendo, cuando hablamos de inferencia, ¿vale? Factores que afectan a fiabilidad, nada, seguimos, variabilidad de la muestra, vale, continuamos. Tenemos fiabilidad, equivalencia, estabilidad, ¿vale? De ahí, descartar consistencia interna. Dos mitades, el tema 4 es larguito, seguimos, covariación de los ítems, alfa de Cronbach, nada, aquí tenemos el estimador, vale, estimando, vamos a ver, estimador en sesgado, aquí ya estamos haciendo inferencias, ¿vale? A la hora de estimar.
Entonces, inferencia sobre un solo valor. Scrum match, pero estamos hablando de esa fiabilidad. Tengo dos valores, yo relaciono dos, por eso este no me cuadra. Tengo alfa, muestras independientes, dos muestras. Aquí no son independientes porque son los mismos sujetos, con lo cual son relacionadas, son dependientes. Seguimos, K muestras independientes, no son independientes, avanzamos. Muestras dependientes, eso es, tengo dos muestras que son dependientes. Vamos a necesitar el estadístico de contraste, la T de student, y el estadístico de contraste es este con estos grados de libertad. Bueno, me vengo y digo, vale, entonces ya, como hemos visto en la página 20, lo que tengo que son inferencias, ¿vale? Que me está diciendo inferencias sobre alfa para muestras dependientes y tengo dos. Entonces, ¿de qué va esto? Pues esto va que vamos a establecer, porque nos dice con un nivel de confianza del 95%, entonces los valores críticos, ¿vale? Y como este será una distribución simétrica, también en su media, que va a ser 0, y vamos a tener un valor crítico a cada extremo porque como estamos en igualdad, es bilateral, es un contraste de hipótesis bilateral. Bien, entonces tengo el valor crítico por abajo y el de por encima. Vamos a elegir el de por encima porque para que sobre todo nos conviene, y tengo el valor crítico porque yo establezco unos límites, n-2, que son los grados de libertad, y aquí necesito la probabilidad. Cuidado porque la probabilidad no es 0,95, porque sabemos que el 0,95 queda en medio, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Que esto y esto de aquí es la diferencia, es decir, 0,05 entre 2. Significa que esto de aquí abajo es 0,05 entre 2, 0,025, por lo tanto, este valor de aquí es 0,95 más 0,025, con lo cual es una probabilidad de 0,975. Para el valor crítico, n, ¿cuántos sujetos serán? 10. Estos son los grados de libertad, 8. La probabilidad es 0,975 y me sale 2,31 el valor crítico, este de aquí. Como son simétricas, en relación a una media, pues este será menos 2,31. Bien, ¿qué significa esto? Pues que cuando yo calcule este estadístico de contraste, si el estadístico de contraste cae dentro, no rechazo la hipótesis nula. Y si cae aquí fuera, rechazo la hipótesis nula. Entonces, las alternativas de respuesta que tenemos son estadísticamente diferentes. Si digo que son diferentes, es que he rechazado la nula. Los grados de libertad del estadístico de contraste son 10. Los grados de libertad son 10 menos 2, es decir, 8. Y aceptamos la hipótesis nula, es decir, o es la A o es la C. Pues vamos a ver, cogemos esta fórmula que es el estadístico de contraste, lo cogemos y digo, venga, me voy a empezar a aplicar esto. Necesito la correlación, la fiabilidad, ¿vale? Del test primero. La correlación del test primero lo tengo, es 0,75, ¿vale? Lo vemos aquí. Bien, 0,75. 0,75. Y la del segundo resulta que no la tengo. No tengo la correlación, la fiabilidad dentro del segundo. Bueno, nos han dicho que el primero es así y el segundo lo he obtenido teniendo el doble. Pues yo tengo una fórmula que me dice la fiabilidad asumiendo el doble. Utilizo la fórmula, el caso de longitud doble que está en la página 13 y aquí está. Es decir, 2 por el original de 0,75, 1 más 0,75 y me sale que esta fiabilidad del segundo es de 0,86. Entonces lo que hago es que sustituyo 0,75 menos 0,86, esto es valor absoluto, es decir, cojo el valor, el signo no me interesa, raíz cuadrada de 8 y sustituimos ahí abajo despacito y como una letra. Cuidado porque este está elevado al cuadrado, ¿vale? La correlación entre los dos. Y me sale que es 1,039 el estadístico de contraste. Entonces, ¿qué tenemos? Que este estadístico de contraste cae dentro, cae aquí, ¿vale? Porque es más pequeño que 2,31. Entonces, yo no rechazo la hipótesis nula. No rechazo, es decir, la acepto, ¿vale? La 17 es la CX. Bien, vamos con el 18, que dice, con los siguientes datos respondemos al ítem a la pregunta 18. Se quiere elaborar una escala para medir una determinada actitud mediante el modelo escalar de Thurston. Los juicios emitidos por un grupo de jueces de una escala de 5 categorías ordenadas de menor a mayor ante un ítem fueron los siguientes. Entonces yo aquí tengo categorías, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, el ítem, que sabremos que es la FDs, la acumulada, que será la FB, y yo ya establezco la acumulada. 100 más 200, 300, así, 600, 350 y son 1000, es decir, son 1000 jueces. Me lo pongo por si lo necesito.
Vale. Entonces la pregunta dice, respecto al ítem podemos decir que, dice, A, es ambiguo y debería eliminarse. Presenta un valor escalar de 317 y la actitud de los jueces respecto al ítem está por encima de su mediana. Bueno, vale, vamos a ver. Entonces, lo primero, el valor escalar. El valor escalar lo obtenemos porque es la mediana. Para esto estamos hablando de escalares, esto es tema 3. Entonces, en la página 3 tenemos que el valor escalar es la mediana. ¿Vale? La mediana, ¿dónde lo establezco? Este N2, N entre 2. Entonces, N son 1000 y son 500 jueces. ¿Dónde está el 500? El juez 500, aquí, ¿no? En la acumulada 600. Es decir, este es intervalo 2,5, 3,5. Bien, límite inferior 2,5, 1 entre, aquí tenemos 300, es decir, FD, que es la propia, ¿vale? Las 300, 500 menos lo que queda por debajo, otros 300. Y nos sale que la mediana es 3,1666, por lo tanto, encaja perfectamente con 3,17. ¿Vale? La B está bien. Entonces, con esto ya directamente irían la B y listo. Bueno, pero vamos a saber si es ambiguo o no sería ambiguo. Pues para saber si es ambiguo o no, necesitamos calcular el coeficiente de ambigüedad. El coeficiente de ambigüedad, que lo tenemos en la página 4, es el cuartil 3 menos el cuartil 1, es decir, percentil 75 menos el percentil 25. Aquí tenemos la formulita para esto. Entonces, el cuartil 1, que es el percentil 25, el intervalo de confianza lo llamamos así. Y es la K, que es 1, por 1000 entre 4, 250. Esto tenemos en este intervalo crítico de aquí. Por lo tanto, ya puedo sustituir 1,5 la amplitud, que es 1, y aquí este N por K ya teníamos aquí hecho el 250, ¿vale? Este es el mismo valor de aquí, menos la frecuencia directamente, la 100, que tenemos, la que queda por debajo, ¿vale? Que es la FB, por debajo, más la propia, que es 200. Entonces sale 2,25 para el cuartil 1. Para el cuartil 3 seguimos el mismo procedimiento, la K en este caso va a ser 3 y nos sale 750, que es el intervalo 3,5 a 4,5. 3,5 tenemos 750, que es lo que ya habíamos calculado, y 600. Y de ahí abajo da 250 y nos sale que es 4,1. Entonces, 4,1 menos 2,25 nos sale 1,85. Para eliminarlo debe ser un coeficiente de ambigüedad superior a 2. Se queda por debajo, así que no hay problema. Un detalle a recordar es que cuando es la categoría central, que es lo que ha pasado aquí, nos salía la 316, es decir, encaja con la central, tendríamos permitido un límite de 3, ¿vale? Entonces, ha salido incluso a menos de 2, así que nada, pero tendríamos permitido hasta 3, ¿vale? Entonces, claro, dice, es ambiguo, debería eliminarse, no. La actitud de los jueces respecto al ítem está por encima de su mediana. La actitud de los jueces, claro, que es la mediana, ¿vale? El valor escalar es la mediana. Así que nada, vamos con la siguiente, que tenemos aquí 2, 19 y 20. Esta pregunta es un poco extraña. Está planteada de una manera un poco extraña. Entonces, bueno, vamos a razonarla. Se aplicaron dos tests a una muestra de sujetos, el test A, que tiene 40 elementos, y el test B, que tiene 60 elementos. Obtuvieron los siguientes resultados, ¿vale? Dicen el test A, nos da los diferentes coeficientes, yo me lo he puesto de manera aquí, los ítems que hay, el B, su coeficiente de fiabilidad, porque me lo da como alfa de Cronbachs, y el de validez, ¿vale? De cada uno. Entonces, vamos con las preguntas. Nos dice, si el objetivo es obtener un test de 30 elementos maximizando la fiabilidad, ¿qué test se debería utilizar? ¿Vale? Entonces, claro, yo voy a, maximizando la fiabilidad, quiere decir que me voy a fijar en la fiabilidad, voy a comparar la fiabilidad de uno y otro, ¿vale? Eso significa. Aquí de mano tenemos que en el A, la fiabilidad, que es este, sería hasta 0,7 y este que sería 0,85. ¿Qué es lo que pasa? Que dices, bueno, este tiene 40 ítems de 60. Es verdad que el hecho de que este tenga más ítems y además tenga mayor fiabilidad, ya directamente yo cogería la B, porque además también la validez es mayor. Entonces, el B tiene mayor en todo, lo que significa que va a salir mayor en todo. Si no tuviera mayor en todo, y tendría igual menos ítems, pero la fiabilidad es mayor, pero los ítems no, entonces evidentemente tendríamos que hacer los cálculos. Pero solamente con tener que todo lo tiene mayor el test B, pues esto ya hace que sea el mejor, ¿vale? Sea mejor para la fiabilidad y la validez. Vamos a verlo ahora numéricamente, pero con eso, la verdad, es que por eso me hizo un poco raro esta pregunta. Entonces, bueno, si yo cojo y establezco que ítems 30 me están hablando de la fiabilidad, pues significa, oye, el test A
si yo lo redujera a 30 ítems, ¿cuánto se quedaría su fiabilidad? ¿Vale? Entonces, pues necesito saber, la fórmula es esta es la fórmula, ¿sí? En el caso de que hablamos de la longitud, lo reducimos y ¿qué tengo? Tengo el valor de la n, es decir, cuántas veces lo he reducido. Si originariamente en la página 14 tenemos para cómo sacar la n, los elementos iniciales son 40, los elementos finales son 30, entonces lo he reducido un 0,75 y ya sustituyo en la fórmula, ¿vale? Como vemos aquí, n0,75, 0,7 porque es el valor que ya nos daban, ¿vale? El valor que nos daban antes, alfa de Cronbach, coeficiente de fiabilidad, que los índices, los símbolos no nos despisten, ¿vale? Es lo mismo. Y ponemos aquí abajo y me sale que es 0,63. Y del test B establezco el final, que va a ser 0,30, el inicial, que es 60, representa la mitad. Y como podemos ver, representa la mitad, tenemos mayor coeficiente, o sea, es que ya estamos viendo que efectivamente va a salir mayor número. Entonces, 0,74 es mayor que 0,63 y esto sería el test B. Para la 20 nos dice 40 elementos, pero en este caso maximizando la validez. Y es que estamos igual, como la fiabilidad también es mayor, pues es que no haría falta hacer cálculos, ¿vale? Pero si no, los hacemos. Tenemos ítems 40, la validez y la longitud. ¿Cómo necesitaría ser el coeficiente de validez para poder comparar uno con otro? Pues el coeficiente de validez nos asocia a la validez, nos asocia a la fiabilidad también y, por supuesto, la proporción en relación a los ítems. Cogemos la n, en este caso nos tenemos que volver a la página 14, tema 4, porque aquí no está esta fórmula. Entonces, en la página 48 sí hemos obtenido esto y tenemos que en el test A ya tiene el 40. Entonces, su coeficiente de validez ya es 0,64. Pero ¿cómo sería en el test B? Pues el test B, 40 de 60 representa el 60%. Aquí tenemos ese 0,72, que es la validez, ¿vale? Raíz cuadrada de 0,666, que es lo que acabamos de obtener aquí, y sale 0,69. Efectivamente, es mayor el B que el A, y por eso se elige de nuevo la B de Barcelona que corresponde al B. Muy bien, vamos con la 21. Dice, se ha administrado un test a un grupo de sujetos y se ha obtenido una desviación típica de las puntuaciones en un test igual a 9. A ver, tengo aquí un test y una desviación típica 9. Tras seleccionar al 20% de los sujetos con mejores puntuaciones en el test, se les administra otro test criterio, ¿vale? O sea, a estos, que son estos de aquí, pero el 20%, y me está diciendo que obteniéndose pendiente de la recta de regresión del criterio sobre el test en puntuaciones típicas es igual a 0,36. Hay que recordar que si nos vamos a la ecuación de puntuaciones típicas, el valor que multiplica, ¿vale?, a la puntuación típica es la validez. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces te están dando el coeficiente de validez directamente, ¿vale?, que es 0,36. La desviación típica del test X para el grupo seleccionado es de 5, o sea, de este grupito, su desviación típica es 5. Teniendo en cuenta el grupo total, el porcentaje de seguridad, coeficiente de valor predictivo, de inseguridad, de alineación, de los pronósticos. O sea, coeficiente de valor predictivo. Ya hemos visto en la fórmula de la página 37 que es 1 menos raíz cuadrada de 1 menos, es decir, necesito el coeficiente de validez, pero no me sirve porque este es de los seleccionados. Me está pidiendo del total, ¿vale? Necesito la proporción de seguridad del total. Entonces necesito del total. ¿Y cómo consigo yo, ¿vale? ¿Cómo consigo yo esto? Y dices, pues fíjate, ¿qué tengo de uno y de otro? Tengo las validez, las varianzas. Entonces puedo decir, vale, o sea, imagínate que yo he cogido y he reducido la varianza. Pues, ¿cuál sería la validez? Entonces, lo asociamos de esta manera y nos vamos a la variabilidad de la muestra, que ha cambiado, y entonces utilizo este dato, que es para decirme a mí misma, me digo, vale, este va a ser el coeficiente de validez total, el último, y como podemos ver está con mayúsculas. Esto es lo contrario a lo que suele ser siempre, ¿vale? El inicial va a ser en minúsculas y el final va a ser en mayúsculas, ¿no? Con lo cual, pero aquí sin embargo, el inicial es la X, entonces que esto no nos confunda. Simplemente yo quiero saber cuál es el de la X y por eso, como aquí me lo dan en mayúsculas, pues digo, vale, el total va a ser mayúsculas y el del 20% va a estar representado con las minúsculas. Entonces, ¿esto qué es? Es mayúscula, por lo tanto es la desviación típica del total, que es 9. Esta es la correlación en minúscula del que sí tenemos, ¿vale? Del seleccionado, 0,36. Bien, raíz cuadrada. Y aquí tengo varianza de ¿cuál?
del total, que es este 9 al cuadrado. La correlación, ves que es más pequeña, la minúscula, pues entonces este es del grupo seleccionado, que es este 5, ¿vale? 5 al cuadrado y tal. Y al final nos sale que la validez, que no nos decían la correlación de validez del primero, es de 0,57 y ahora ya sí lo puedo sustituir ahí, ¿vale? Esta era compleja de relacionar tantas cosas, la verdad, porque además no nos dan directamente el coeficiente de validez, sino que nos lo dan de manera indirecta, ¿vale? Como suelen hacer a veces. Entonces, bueno, sale ese 0,0178 que representa el 18%. Vale, muy bien. Y ya tendríamos, ¿vale? Aquí ya tendríamos que es este A. 18% para la pregunta 21. Esta requería de bastantes un poquito malabares, la verdad. Esta creo que es algo mejor, ¿no? A ver, tenemos, sabiendo que el coeficiente de fiabilidad de un test es igual a 0,9 y que el error típico de medida es igual a 2, el intervalo confidencial en el que se encontrará la puntuación diferencial verdadera de un sujeto que obtuvo en el test una puntuación diferencial. A ver, coeficiente de fiabilidad de un test. Tengo un test, mi coeficiente de fiabilidad, coeficiente que no hay índice de cuidado, es 0,9. El error típico de medida es igual a 2. Intervalo confidencial que se encontrará la puntuación diferencial verdadera. Puntuación diferencial. Tenemos directa, diferencial y típica. Esta es la del medio. De un sujeto que obtuvo en el test también una puntuación diferencial. Me dan el 6 y me están pidiendo, según el modelo de regresión, el intervalo de confianza para la diferencial de la verdadera. Entonces, el modelo de regresión, el intervalo de confianza, nos vamos a la página 26 y nos dice paso por paso lo que necesitamos. Cogemos el que tiene que ver con la diferencial. Me dice que para un nivel de confianza, aquí tengo el valor de Z, pues un nivel de confianza del 95%, porque me lo dice aquí, es el 1,96. Vale, aquí tenemos el error, ¿vale?, de estimación, que es este error de medida, que es 2, raíz cuadrada de 0,9. ¿Vale? Estos datos nos los dan y lo tengo. El error máximo, el que acabo de calcular, por el 1,96 y me sale que es 3,72. Ya tengo el error máximo. Ahora, como tengo que sumárselo y restárselo, aquí en la página 25 tenemos que para la pronosticada, la verdadera pronosticada diferencial, tengo, ¿lo vemos aquí? Vemos aquí es esta pendiente, ¿vale? Sería también, pero en este caso de fiabilidad, que multiplica, es este 0,9 por 6 y sale 5,2. Entonces, el 5,2 es la verdadera y yo le sumo y le resto el error máximo y me sale unos 68 y 9,12. Y de ahí es la del medio. No lo he hecho, no he llegado a, porque la verdadera es el 5,2, yo no sé si el punto intermedio de estos dos sería 5,4, ¿vale? Y con eso también te evitarías hacer los cálculos, pero bueno, no entendemos. Como vemos, 22B de Barcelona. Vamos con la 23. Dice, se aplicó un test de psicometría compuesto por 25 ítems de 3 alternativas a una muestra de sujetos. Ítems 3, alternativas, ítems 25, alternativas 3, que esta sería la K, ¿verdad? Sería la K. Vale, si un sujeto ha contestado correctamente, o sea, ha contestado bien a 15 y ha fallado el resto, bueno, pues como son 25 ya pongo que son 10. ¿Cuántos ítems de los 25 puede haber acertado por azar? Pues acertar por azar tenemos esta fórmula en el tema 8, ¿vale? Que es aciertos, o si no, está también en la página 57 de puntuaciones. ¿Cuántos errores se han cometido? 10 errores. Tenemos 3 alternativas, pues entonces 10 entre 2 son 5. Habría acertado por azar 5. Vale, que es la B de Barcelona. Vamos con la 24, ya vamos acabando el examen y tenemos la correlación de un test y un criterio es 0,69. La fiabilidad del criterio es 0,75. Vale, test y criterio. Me dice, ¿qué correlación? Pues esto es esta relación entre una y otra, el test y el criterio. Vale, la fiabilidad del criterio, ¿vale?, que tenemos ahí es 0,75. La correlación estimada, ¿vale?, nos pregunta las puntuaciones empíricas del test X menos las verdaderas del criterio. Es decir, tenemos una fiabilidad perfecta para el criterio. Pues nos vamos a la página 47 y ahí tenemos cuando un criterio tiene fiabilidad perfecta. Porque, fíjate que aquí ya lo pone, ¿vale? Aquí ya tenemos X y, como ves, la verdadera de la Y. Entonces cogemos esta fórmula y sustituimos. Arriba 0,69, abajo raíz cuadrada de 0,75. Y esto nos da que es 0,7967, que coincide con la C de casa, ¿vale? Muy bien. Vamos con la 25.
La 25 dice, el coeficiente de determinación de un test X es 0,81. La media del test X es media. Mira, me hizo una gracia cuando vi esto y dije, como que, pues ya sabemos, ¿no? Entonces digo, a ver, el test me está hablando de coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la validez al cuadrado, me están dando 0,81. La media, ¿vale? Efectivamente la media. Luego me dice que la media del test Y es 5, pues ahora aquí lo tenemos. Y varianzas de ambos test son iguales. Según el modelo de regresión, la estimación puntual del criterio de un sujeto que en X obtuvo una puntuación directa, pues igual a la media, ¿cuánto es? Pues aquí igual parece que nos faltan muchos datos, pero vamos a ver. El modelo de regresión me está diciendo, si la puntuación que ha obtenido es igual a la media, ¿cuánto es la pronosticada que tengo en el criterio? No me especifica, con lo cual es puntuación directa, ¿vale? Si no especifica. Entonces, en la página 34 tenemos las ecuaciones y nos vamos a coger esta, ¿vale? Y tengo que validez, ¿tengo de validez? Sí, es la raíz cuadrada de la determinación, ¿vale? ¿La desviación de Y y la desviación de X la tengo? No, pero podría sustituir, por ejemplo, la de Y como desviación de X y esto sería 1, ¿vale? Se descartan. Vale, la media, la puntuación, fíjate, la puntuación de X me ha dicho que es la media. Pues media menos media, ¿qué tengo? 0. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí, esto es un 0. Así que el valor de 0 multiplicado a todo lo demás, todo esto se me queda a 0. Lo único que tengo es un 5. Y por eso aquí es un 5. Todo esto desaparece. Y se me queda que la pronóstica es un 5. Y de ahí la C. ¿Vale? De ahí la C. Entonces, bueno, este examen, en comparación, la primera semana tuvo bastantes preguntas de teoría que no se sacan con el formulario. Y siempre es de agradecer que haya preguntas de teoría pues que se saquen con el formulario, la verdad. Entonces, bueno, para este ha sido en este sentido un poquito más fácil. Sí que ha habido preguntas donde nos han preguntado varias cosas en una sola. Luego hay algunas que son, bueno, pues que son un poco diferentes, ¿no? La de las inferencias no es muy habitual. Y es que con psicometría pasa esto. Nos guiamos con exámenes anteriores, pero no siempre, esto es un poquito como las inversiones, ¿no? Exámenes anteriores no indican que van a ser igual. Entonces es un temario extenso, muy extenso, donde tenemos muchas fórmulas y al final hay que ir practicando con todas. Hacer exámenes siempre viene muy bien, la verdad, pero bueno, hay alguna pregunta que a veces pues es bastante nueva en cuanto a la ejecución, ¿no? De hacerla. Yo espero que te haya ido muy bien, que sepas que yo doy clases de esta de psicometría, también de diseños de investigación de segundo y de la de primero, introducción al análisis de datos, las 3 de estadística de la carrera. También tengo psicobiología y de momento aprendizaje. Entonces, cualquier información que necesites de clases particulares, estoy en carolinalife.es y me encantará tenerte si te has detenido. Así que bueno, nada, nos vemos ya en la siguiente clase. Hasta luego.